Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso Anatomía por esquemas de miembros superior e inferior. Vamos a continuar en el día de hoy con la anatomía de los músculos del miembro inferior. Vamos a empezar la clase de una manera diferente. Vamos a hacer unos videos más cortos para que puedan estudiarlos por partes, dada la importancia que tienen estos músculos en la marcha. Y en la biomecánica del miembro inferior, indispensable por la praxis que a ustedes les espera el día de mañana. Vamos a dividir a los músculos del miembro inferior en 4 grupos diferentes. Por un lado, los músculos de la pelvis, que son estos que tenemos acá descritos en esta pantalla, donde a su vez lo vamos a dividir en varios grupos y en distintos planos, pero además de los músculos de la pelvis tenemos los músculos de muslo, los músculos de pierna y los músculos de pie. En esta pequeña clase lo primero que vamos a ver son los músculos de la pelvis, todos ellos importantes, ¿bien? Porque estabilizan nuestra cadera, fundamental la inclinación de la cadera y el soporte de la misma para mantenerla estable, para lograr la bipedestación. Todos contribuyen de alguna manera y algunos de ellos son considerados músculos periarticulares que constituirían ligamentos activos de la articulación coxofemoral. Estos músculos lo vamos a dividir en 2 grandes grupos. Un grupo que es el anterior, que está constituido a su vez por 2 músculos, que son el psoas y el músculo ilíaco. Como ambos terminan en el trocánter menor, en el mismo lugar, digamos que en muchos textos aparecen directamente como el músculo psoas ilíaco, como un único músculo. Después tenemos un grupo posterior, que son el grupo muscular que permite la rotación externa del muslo. Algunos de ellos son abductores y otros son aductores. Ya lo vamos a estudiar cada uno particularmente y lo vamos a dividir en 3 grupos diferentes. Un grupo profundo que es muy importante porque se desarrolla a este nivel el plexo por delante de estos músculos, de uno de ellos fundamentalmente el piramidal o también llamado piriforme, el plexo, que es el plexo que está encargado de dar inervación a gran parte del miembro inferior, pierna y pie fundamentalmente, y parte del grupo muscular posterior del muslo, que es el plexo sacro. Y el nervio ciático se desarrolla y comienza a descender inicialmente por este grupo muscular, además de que algunos de estos músculos son extremadamente importantes, como ya vamos a ver. Entonces tenemos acá un grupo profundo, un grupo medio y un grupo superficial. Bien, este grupo posterior, digamos, es mucho más numeroso, tienen algunas cosas particulares para entender y para interpretar, por eso me interesa verlos o que ustedes los puedan estudiar, digamos, de una manera esquemática inicialmente y que después puedan lograr ver imágenes en atlas o en algún libro que tenga buenas disecciones o en métodos de diagnóstico por imágenes. También se ven todos y se ven todos muy bien. Vamos a empezar a describir entonces este grupo muscular, que es el psoas ilíaco, que es el grupo anterior. Para eso tenemos que dibujar no solamente nuestra pelvis, sino parte de nuestra columna vertebral. Vamos a empezar con este grupo y luego vamos a pasar a otras pantallas para describir el resto de los músculos. Bien, entonces, inicialmente para entender el psoas ilíaco tenemos que describir o tenemos que esquematizar en parte a nuestra columna vertebral. Entonces tenemos la 12ª vértebra dorsal, la primera vértebra lumbar, la segunda vértebra lumbar, la tercera vértebra lumbar. Me está saliendo una columna un poco torcida, como si tuviese una escoliosis. Bueno, ustedes lo van a... Yo siempre les digo que ustedes lo van a dibujar mejor porque a mí me cuesta un poco manejarme con esto, pero de a poco vamos a ir... Fuimos mejorando algo, algo fuimos mejorando. Ahí tenemos el sacro, esta sería la 5ª lumbar, este es el sacro, y por fuera vamos a hacer los 4 orificios del sacro que ustedes saben que tenemos. Cada una de estas vértebras tiene una apófisis, que es la apófisis
transversa, que ustedes conocen, ¿sí? Bueno, háganse este esquema primero. Después de este esquema no se lo van a olvidar nunca más al psoas ilíaco. Está en cualquier texto, pero si ustedes se lo dibujan, es más sencillo luego recordarlo. Si no lo miran, si no les gusta dibujar, lo pueden mirar. Cualquier texto, no hay problema. Cada uno de estas vértebras están separadas por un disco intervertebral que nosotros sabemos que ocupa el espacio entre las vértebras. Lo vamos a dibujar porque el psoas se inserta en estos discos intervertebrales que son importantes. Bien, recordemos que la línea que separa la quinta vértebra del sacro, esta línea vertical que tenemos aquí es un ángulo, ese ángulo, y esa línea es la línea del promontorio, ¿sí? Vamos a anotarlo ahí para que lo recordemos. Si nosotros vemos la columna lumbar, ¿se acuerdan? La columna lumbar era una lordosis. Vamos a colocarla un poquito más atrás. Vamos a colocarla aquí abajo mejor. La columna lumbar es una lordosis. Tengo el promontorio y después tengo el sacro con el coxis. Bien, entonces esta sería nuestra columna lumbar, que sería esta, que es una lordosis, que mira esa convexidad hacia adelante. Esto es anterior, esto es posterior. Ese cambio, esa protusión inicialmente, porque se ve como una gran protusión, a veces es palpable, por la pared anterior del abdomen en personas muy delgadas, se llama ángulo del promontorio. El promontorio entonces estaría ahí, a ese nivel. Bien, esta sería nuestra columna lumbar. Bien, falta una vértebra más. Bien, para tenerlo en cuenta. Bueno, el conducto, etcétera. Ya esto lo tienen estudiado. Bien, entonces esta sería la 12ª vértebra dorsal. Esta sería la primera vértebra lumbar, la segunda vértebra lumbar, tercera vértebra lumbar, la cuarta vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar, en donde nos encontramos justamente con el promontorio. Hacia afuera de esto nosotros tenemos por fuera del sacro tenemos al hueso coxal, que tiene, si se acuerdan, era un hueso plano, que estaba, como lo vimos nosotros, era un hueso plano que estaba de alguna manera torsionado sobre sí mismo y que a la línea media se unía con el del lado opuesto, que presentaba hacia adelante un marco óseo que establecía los límites de un orificio que es el orificio isquiopubiano. Hacia afuera, en su cara externa, ofrecía una carilla articular que era la cavidad cotiloidea y luego se continuaba hacia arriba, ¿no? Vamos a borrar un poquitito esto, me quedó ahí desprolijo. Yo les quise remarcar ahí la presencia nada más que de la cresta ilíaca. Eso que lo estoy dibujando es la cresta ilíaca, que se continúa con la apófisis o espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Bien, eso es el borde. Este sería el borde anterior del hueso, y el borde posterior del hueso, si lo recuerdan, tenía como una espina y se continuaba, que formaba dos escotaduras y luego termina obviamente con el hueso. Y acá estaría uniéndose al resto del hueso. Y la porción final o la porción más grosera del hueso es eso que siempre pintamos abajo, que es la tuberosidad isquiática, que siempre decimos que es tan importante. Y tenemos por el otro lado a el fémur. El fémur tiene, ¿se acuerdan?, el trocánter mayor, la cabeza femoral que se encaja dentro de la cavidad cotiloidea, y en la cara interna una pequeña apófisis que es el trocánter menor y una línea que es la línea intertrocanteria. Y un poco para recordar, tenemos desde la espina ilíaca anterosuperior, esto me parece que no se los mencioné, hasta la espina del pubis, hasta acá, tenemos un ligamento que se llama ligamento crural, femoral, de falopio, ligamento de Vesalio, tiene diferentes nombres, que permite la salida de órganos o de distintos elementos que están en el interior de la cavidad pelviana hacia el exterior. Entonces, la idea es ver en dónde está el músculo psoas y dónde está el músculo ilíaco. Por lo pronto, ambos dos van a terminar en este punto.
van a terminar en el trocánter menor. Ahí van a terminar los dos. Por un único tendón, comparten el tendón. Ese sería la finalización. Entonces, por un lado, vamos a poner un poco de grosor, a ver si encontramos. Vamos a poner un poco de ahí. Vamos a dibujar, a ver cómo queda. Bien, está bien. Este músculo, el psoas, vamos a empezar con el psoas, se inserta en los discos intervertebrales que separan la duodécima de la primera, la segunda, o sea, todos los discos intervertebrales que separan desde la duodécima vértebra dorsal a la quinta vértebra lumbar, todos. Se inserta en ellos, en todos estos discos, pero además se inserta en las caras laterales de los cuerpos vertebrales y haciendo como quedando entre las inserciones de los discos y de las caras laterales o la vecindad del cuerpo, la porción vertebral, quedan como unos orificios. Que permiten la salida de distintos elementos. Es como que quedan digitaciones. Entonces se insertan ahí y se insertan en todas las apófisis costiformes o transversas de estas vértebras, de tal manera que se insertan en el disco, en las caras laterales de la vértebra, y de allí van como con, digamos, como mandando fascículos, dejando como un ojal, un orificio que va saltando entre disco intervertebral y disco intervertebral. Quedan como hendiduras, ¿se entiende? Entonces quedan como pequeños orificios, digamos, porque el músculo se inserta por fascículos musculares en los discos intervertebrales y en los cuerpos de las vértebras vecinas. Entonces, en el centro van quedando como pequeños orificios. Esos pequeños orificios que quedan en este sector van a permitir la salida de distintos elementos que vienen desde el conducto raquídeo o que se tienen que meter al interior del conducto raquídeo. La idea que ustedes tienen que entender es que el músculo, así insertándose, comienza a descender por delante de la columna vertebral, paralelo a la columna vertebral, como si fuesen dos grandes pilares. Luego de que se insertó ahí, ¿no? Una vez que pasa por delante de la columna vertebral, lo que hace es descender a la cavidad pelviana. Pasa por detrás de este haz, de ese ligamento femoral, y termina en este punto en el trocánter menor. Esto que yo les dibujé acá entonces es el músculo psoas. Vamos a ponerle el nombre entonces. Este sería el psoas. Este músculo que tengo acá es el psoas. Bien, entonces nace de las caras laterales y caras anteriores de los cuerpos vertebrales, de los discos intervertebrales y de la cara anterior de las apófisis transversas de las vértebras, desde la duodécima dorsal a la quinta lumbar, y de allí desciende, pasa por detrás del ligamento crural y termina en el trocánter menor. Este músculo está en relación con otro músculo que tiene su origen en toda la fosa ilíaca interna. Se inserta en toda la fosa ilíaca interna, pero además de insertarse en la fosa ilíaca interna, se inserta en las apófisis ilíacas anterosuperior, anteroinferior y también en parte en la cresta ilíaca. Desde ese lugar el músculo se une al psoas que viene descendiendo, pasa por delante de la articulación coxofemoral y termina en el mismo lugar que el psoas, en el trocánter menor. Siempre o ambos músculos pasan por detrás de la arcada crural. Bien, ambos músculos pasan por detrás de la arcada crural. Los dos forman prácticamente un único músculo.
¿bien? Que pasa por delante de la articulación coxofemoral. Ambos terminan en el trocánter menor. Entonces, este músculo que tendremos aquí dibujado, es el músculo ilíaco. Entonces tengo el psoas y el ilíaco, que nacen de diferentes lugares, pero se reúnen en la cavidad pelviana para pasar por debajo de la arcada crural, que es esto. Esta es la arcada crural. Pasa por debajo de la arcada crural para terminar en el trocánter menor. Este espacio que queda limitado, se los voy a limitar con un color verde. Este espacio que queda limitado entre la arcada crural y el borde anterior del hueso, por donde pasa, en este caso, el psoas, y después vamos a ver que también pasan otros elementos importantes, esto recibe el nombre de anillo crural o femoral. Es un espacio osteofibroso que está limitado por el borde óseo anterior del hueso coxal y el ligamento femoral, ¿bien? O crural o de Vesalio, ¿bien? Bueno, entonces aquí tenemos los huesos que lo constituyen. Ahí tenemos, entonces ese es el hueso coxal y no vamos a pintar, voy a hacer un lío si pinto ahora. Bueno, y acá tenemos el fémur, ¿bien? Trocánter mayor, trocánter menor. Esto que tienen dibujado aquí, entonces, son los dos músculos que forman parte del plano o del grupo anterior de la pelvis. Ambos músculos obviamente actúan en conjunto, o sea, hacen lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Perdón, qué tonta, ahí estamos, vamos a buscar nuestro pincel, nuestro lápiz nuevo. ¿Cuál es la función que tiene este músculo? Si ustedes se fijan, y si toma su punto fijo en la columna vertebral y en la pelvis, o sea, se fija la pelvis y la columna, la función que tiene es ser flexor del muslo sobre pelvis. Bien, y si toma su punto fijo en el fémur, puede ser flexor del tronco, es decir, flexiona la columna vertebral del tronco sobre el miembro inferior, bien, sobre el muslo. Esto es cuando ambos se contraen al mismo tiempo, pero cuando hay digamos, cuando se produce la contracción en forma individual, en forma unilateral, se produce también la inclinación de la columna vertebral sobre la pelvis y muslo. Y a veces también se provoca la flexión contralateral, es decir, que si se contrae el músculo psoas psoas ilíaco del lado derecho únicamente, se genera una inclinación que la pared del abdomen anterior y lateral izquierda se acerca a la derecha, digamos, a la pelvis o a la hemipelvis y al muslo del lado derecho. Lo importante de todo esto es que ustedes sepan reconocer que el músculo que se ubica por delante inmediatamente de la articulación coxofemoral es el psoas ilíaco, y que el psoas viene desde la columna lumbar, insertándose en un espacio anatómico, ubicado en un espacio anatómico al que llamamos retroperitoneo, que ya lo van a ver y lo vamos a ver más adelante. Y el ilíaco se inserta en la fosa ilíaca interna. Ese es el primer músculo y es sencillo de estudiar. Una vez que vemos esto, vamos a pasar al grupo posterior de la pelvis. Entonces, vamos al grupo posterior. En el grupo posterior, nosotros dijimos que en este grupo había 3 planos diferentes. Vamos a empezar con el plano profundo. Bien, ustedes seguro que ya anotaron los anteriores, lo tienen también en el cuaderno del estudiante, lo pueden seguir también con el texto, con cualquier texto. Bien,
Lo importante es que identifiquen los músculos y sepan las acciones de los músculos, ¿bien? Entonces, dentro del plano profundo, vamos a empezar con uno de los glúteos. El plano profundo está constituido por el glúteo menor, ¿bien? Está constituido por otro músculo que se llama piramidal o piriforme, como dijimos recién. Otro de los músculos es el obturador interno. Acompañando al obturador interno tenemos los gemelos o geminos, superior e inferior. Tenemos el obturador externo y además, por último, al cuadrado crural. Bien, estos son los músculos que forman parte del plano profundo. Vamos a ver dónde se inserta el glúteo menor. El glúteo menor es un músculo que se inserta en la fosa ilíaca externa. Para eso tenemos que esquematizar de alguna manera la cara externa y el borde posterior del hueso ilíaco, del hueso coxal. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos este sería nuestro sacro. Vamos a volver. Vamos a empezar con el ilíaco. Este sería el ilíaco, la cresta ilíaca. Esta sería nuestra cresta ilíaca, así. Esta sería la espina ilíaca postero-superior, la escotadura innominada, la espina ilíaca postero-inferior, el borde posterior con la espina ciática, la escotadura ciática menor, que se continúa hacia abajo a esta altura con la tuberosidad isquiática. Acá tendríamos parte del anillo del orificio obturador y acá tendríamos en parte, si nosotros lo continuamos, el borde anterior del hueso, vamos a ver también la escotadura innominada, la otra espina ilíaca y demás. En la cara posterior, en la cara o en la fosa ilíaca externa, que sería esta, yo tenía dos líneas que son las líneas semicirculares, anterior y posterior. Esta es la línea semicircular anterior y esta sería la línea semicircular posterior. Y en este sector, acá, yo tendría, si ustedes recuerdan, la articulación o la cavidad articular, el cótilo, y acá tendría el agujero isquiopubiano, y eso que tendría acá al final, eso sería la tuberosidad isquiática, y esto importante es la cresta ilíaca, como importante porque son lugares de apoyo importantes. Bien, bueno, y tendríamos, si vemos esto de esta manera, tendríamos en este sector, vamos a imaginarnos que tenemos al fémur con el trocánter mayor, así, el cuello del fémur que se continúa con la cabeza, que termina insertando o articulándose, no insertando, sino articulándose ahí, el trocánter menor y el cuerpo. Ahí tendríamos entonces el cuerpo del fémur. Ese sería el cuerpo del fémur. Vamos a uniformar esto. Vamos a borrar aquí para dar una idea de que se metió ahí la cabeza. Ahí está. Vamos a pintar estas formaciones ahí y ahí. Y en ese trasfondo ahí tendríamos un poco la cavidad. La vamos a pintar como para darnos idea de que ahí está el hueso. Estamos en la parte posterior de la articulación coxofemoral. Este sería nuestro trocánter mayor importante. Esta sería la cabeza femoral y este obviamente es el ilíaco. Este músculo, el glúteo menor, se inserta en el borde anterior de el trocánter mayor. Entonces yo tengo el borde anterior, el borde anterior, si está la cara posterior, este sería el borde posterior, acá estaría el borde anterior. Yo lo voy a dibujar así como grandote para acordarnos. Se lo anoto acá. Termina este músculo, el glúteo menor, en el borde
anterior del trocánter mayor. Bien, pero ¿dónde nace? El músculo nace por debajo y por delante. Perdón, vamos a engrosar esto, vamos a ponerle un poquito de transparencia para que no hacer tanto enchastre, no quede tan confuso. Entonces nace en la cara posterior de esta fosa ilíaca, de la fosa ilíaca externa, por debajo y por delante de la línea semicircular anterior, pasa por encima de la articulación coxofemoral y un poquito por detrás para terminar en ese borde anterior. Este es el glúteo. Este es el glúteo menor. Es importante, es re importante este músculo. Bien, ese glúteo menor lo que hace es generar un movimiento de abducción porque se para, pero fundamentalmente es rotador externo. Estamos por detrás de la articulación coxofemoral. ¿Qué significa? Si nosotros miráramos, hiciéramos un corte a este nivel, vamos a hacer un corte, bien, a este nivel, así, yo hago un corte, ahí, bien, vamos a cambiar de color para no hacer lío, yo hago un corte acá, hago un corte, ahí, pues quizás más arriba, con el trocánter mayor, ahí, hago un corte ahí, voy a ver lo siguiente, puedo evaluar un ángulo que se llama ángulo de anteversión femoral. Entonces, yo tengo por un lado la cabeza femoral, así, que está orientada hacia adelante y él hacia adelante y hacia adentro y hacia arriba, y el trocánter mayor. Este sería el trocánter mayor, ¿sí? Es eso. Esta sería la cabeza femoral, y este sería el cuello de la cabeza femoral. Y esta sería una línea horizontal. Esta cabeza femoral está encajada o articulada en la cavidad cotiloidea, ¿sí? En esta cavidad cotiloidea se continúa hacia atrás y hacia adelante con un hueso. O sea, acá tendríamos a la pelvis, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, esta sería parte de la pelvis. Bien, entonces, para que ustedes lo entiendan, esto es anterior, acá estaría el pubis y acá estaría el ilíaco. Me va a quedar, vamos a dibujar, esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a achicarlo un poquitito, ahí está. Bien, esto lo que yo les quería contar para hacerlo un poquito más gráfico, para que ustedes lo puedan entender. Yo acá tendría parte de la fosa ilíaca externa. Esta sería parte de la fosa ilíaca externa. Esta sería la fosa ilíaca externa. Esta es la fosa ilíaca interna. Acá tendría la cresta ilíaca. Y acá tendría el sacro, ¿sí? Y ahí tendría el otro hueso coxal con el otro fémur. Bien, para que lo entiendan. Vamos a pintar. Entonces este sería nuestro fémur. Este sería nuestro hueso coxal. Este sería nuestro sacro. Nosotros sabemos que este músculo, que es el glúteo menor, se inserta aquí. Se inserta en la cara externa del hueso coxal, no es la cara interna. Esta es la línea media, ¿sí? Esa es la línea media. Entonces esto es interno y esto es externo. El ángulo comprendido entre la horizontal y la dirección general de la cabeza femoral, ese ángulo recibe el nombre de ángulo de anteversión. Este ángulo es el ángulo de anteversión. Ese ángulo de anteversión normalmente es de 10 a 15 grados, pero cuando nacemos es de aproximadamente, en el recién nacido,
de entre 50 y 40. Vamos a poner 45 grados. Miren todo lo que tiene que disminuir para que llegue a la graduación normal que nos permita la alineación correcta. Por eso estos músculos son todos importantes porque su actividad va a modelar al hueso y va a modificar la estructura de nuestra cadera para que logremos esa anteversión que nos permita caminar correctamente y la marcha correcta. El músculo glúteo menor, ese músculo se inserta entonces en la fosa ilíaca externa, aquí se inserta, pasa por detrás de la articulación y termina en el borde anterior del trocánter. Ahí, ese es el lugar que ocupa el glúteo menor. Ese es el espacio que ocupa este glúteo menor. Entonces, este glúteo menor lo que hace es generar un movimiento que hace que el fémur se oriente o rote hacia afuera y hacia atrás. Entonces este músculo, el glúteo, es un rotador externo, como el glúteo medio también, de la misma manera. Entonces todo este grupo muscular, en la mayoría de los casos, tiene un recorrido similar. Ahora vamos a ver cada uno y todos constituyen o tienen la misma función. Entonces este es el glúteo menor. Vamos a otra hoja para ver al músculo piramidal. El músculo piramidal es un músculo que nace de la cara anterior del sacro. Entonces vamos a dibujar a nuestro sacro. ¿Se acuerdan el sacro cómo era? Tenía forma... Vamos a engrosar un poquito esto, ahí no tanto. Vamos a ver con el color azul, que me parece que se ve mejor. El sacro es un hueso que, si ustedes lo recuerdan, tiene forma como triangular. Hacia arriba tienen acá la quinta vértebra lumbar. El sacro tiene como unas aletas, así, que se ven de esta manera si yo lo estoy mirando desde arriba, y después se afina en una concavidad anterior y se continúa hacia abajo con el coxis. Bien, no importa, más o menos en la línea media tenemos esto. Por fuera de este hueso tenemos a la cresta ilíaca, bien, que se acuerdan que tenía para ofrecer una tuberosidad. Y después teníamos la apófisis, la espina ilíaca postero superior, la espina ilíaca postero inferior. Después teníamos una gran escotadura, que era la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. Y por fuera, si vemos esto, tenemos la cavidad cotiloidea y tenemos además en el borde posterior, en el borde anterior del hueso, porque esto ya sería partecita del borde posterior, la misma apófisis ilíaca anterointerna. Vamos a dibujarla de esta manera, mira, para que ustedes lo entiendan. Esta sería la apófisis, esta sería la cresta ilíaca, esto sería la cresta ilíaca. Ahí se continúa hacia adelante con la apófisis ilíaca anterosuperior, la anteroinferior. Esa anteroinferior luego se continúa con el borde anterior del hueso que termina aquí. Bien, ahora esta sería la fosa ilíaca interna, ¿sí? Y lo que está por detrás es la fosa ilíaca externa, donde nosotros estuvimos viendo donde se insertaba nuestro glúteo menor. Acá tenemos el fémur con su cabeza ingresando ahí en el interior, ahí, y ahí tenemos el trocánter menor, y ahí está, ahí tenemos el fémur. Bien, y acá tenemos el trocánter mayor, y este piramidal, el músculo piramidal, va a terminar en la cara superior del trocánter mayor. Tiene que pasar por acá, pasando por encima de la articulación coxofemoral, por encima y por detrás. Bien, entonces vamos a borrar un toquecito esto porque me quedó como medio desprolijo, mucho no me gusta ahí, porque la verdad que no está bien descrita la anatomía en este esquema. Ahí sería ahí. Bien, vamos a borrarlo del otro lado porque me quedó feo. Esto también no es
no es un dibujo que esté acorde a lo que ustedes necesitan. Ahí está, vamos a dibujar ahí el sacro y bien. Y acá tenemos la primera, la quinta vértebra. Esta sería la quinta vértebra lumbar. Simplemente la dibujamos solo para recordarlo dónde estamos. Esta es la articulación sacroilíaca. Acá esto lo tendríamos que continuar hasta acá, pero lo vamos a correr hasta acá. Esta es la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática me interesa que la recuerden. Me interesa también que recuerden la espina ciática. Ahora lo que yo les voy a contar es algo que no se lo tienen que olvidar. Hay dos ligamentos importantes que están entre el borde posterior del hueso coxal y las caras laterales del sacro y del coxis. Tiene más inserciones, pero yo quiero que recuerden esto solamente, lo vamos a ver en segundo año cuando veamos pelvis a esto mejor. Pero yo quiero que recuerden por lo menos ahora esto para que vean la importancia de conocer dos ligamentos que se llaman ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos, antes llamados sacrociáticos mayores y menores, que es la forma en que a mí la verdad me gusta decirlo porque como yo lo estudié y lo repetí muchos años, pero ustedes lo van a encontrar como sacrotuberoso, o el que está estudiando de un texto un poquito más antiguo es el sacrociático mayor. Desde las caras laterales del sacro y del coxis y también desde el reborde posterior del ilíaco, las apófisis o las espinas ilíacas posterior-superiores, los tubérculos del sacro y demás, desde toda esta región, por decirlo de alguna manera, nace un ligamento que va a dividir el espacio que queda comprendido entre la pelvis, la pelvis, entre el sacro, quise decir, y el hueso coxal en dos partes. Este ligamento se llama sacrotuberoso porque termina en la tuberosidad isquiática. Entonces, este ligamento que tengo aquí, vamos a anotarlo acá abajo, este es el ligamento sacrotuberoso. Este ligamento sacrotuberoso en los libros más antiguos, como el mío, por ejemplo, el Rubier, se llama ligamento sacrociático mayor. No sé lo que escribí, esperen que lo vamos a volver a escribir. Sacrociático mayor. Bien, eso es uno, este es uno. Pero después tengo otro ligamento que va desde las caras laterales de también el sacro y el coxis, pero se dirige transversalmente por delante del ligamento sacrociático mayor para terminar en la espina ciática. Bien, ahí. Ese ligamento se llama ligamento sacrociático menor. Este ligamento es el sacroespinoso porque termina la espina ciática, o también llamado sacrociático menor. Así como tenemos uno mayor, tenemos uno menor. Y como ustedes pueden ver, me quedan en este espacio dos cavidades, por decirlo de alguna manera, que son dos orificios. Estos dos orificios diferentes, bien, que están separados por los huesos y por los ligamentos sacrociáticos, forman, vamos a ir así se ve mejor, forman los orificios sacrociáticos o el orificio ciático mayor y el orificio ciático menor. Entonces vamos a anotar esos orificios porque son muy importantes, porque muchos elementos que están en el interior de la cavidad pelviana salen por ellos y muchos paquetes vasculonerviosos importantes salen por ellos. Entonces este orificio es el orificio
ciático mayor. Y este orificio es el orificio ciático menor. Bien, esos dos orificios van a prestar o van a dar inserción, o van a van a permitir la salida de distintos músculos, como les dije recién. Y hay uno de ellos que me interesa mucho, en este caso, que es el piramidal, porque es el que estamos estudiando. Ese se inserta en las caras anteriores de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, y de allí se dirige hacia afuera para salir de la pelvis por la escotadura y el orificio sacrociático mayor. Sale por aquí. Este músculo que tengo aquí, que nace en la cara anterior del sacro, a nivel de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, por fuera de los ligamentos o de los orificios sacrociáticos, de los orificios sacros anteriores, pasa por la escotadura ciática mayor o el orificio ciático mayor, se hace posterior, pasa por detrás de la articulación coxofemoral. Vamos a dibujarlo así, mira. Así, pasa por detrás y termina por detrás y por encima y termina en el borde superior del trocánter mayor. Esto es lo que hace, pero esto está por detrás. Ustedes acuérdense que acá tengo este borde, a ver si lo puedo, este borde que es tan importante, ese borde pasa por detrás. Bien, entonces acuérdense que esto está por detrás. Yo se lo marco así para que se acuerden que está detrás. Bien, y que termina en el borde superior del trocánter mayor. Este músculo es el músculo piriforme, o también llamado piramidal por la forma que tiene, de pirámide. Bien, con una base interna, un vértice externo. Ahí tengo el trocánter mayor y está terminando esto en el borde superior. Este músculo, además de ser un rotador externo, es un músculo abductor. Es decir, dirige el fémur hacia arriba y hacia afuera. Bien, entonces, si nosotros dibujamos lo mismo que habíamos dibujado antes, este sería nuestro trocánter mayor, el cuello femoral, la cabeza femoral, la cabeza femoral de esta manera, con el eje de esta manera. Este sería el trocánter mayor, esta es la cabeza, y acá tenemos el hueso coxal, como lo dibujamos antes, así se me va hacia adelante, ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí al sacro, ¿sí? Este sería el sacro. Bien, ese es el sacro. Este músculo, vamos a pintar, pa' qué tonta, perdón, quise pintar el sacro para mostrarles. Ahí tenemos, bien, ¿dónde termina este músculo? Termina en el borde superior, termina aquí. Termina aquí, en el borde, qué tonta. Termina aquí, en el borde superior, acá termina. Bien, y pasa por encima de la articulación, pero nace en la cara anterior del sacro. Entonces nace en la cara anterior del sacro, pasa por delante de la articulación sacroilíaca, se mete dentro de la escotadura de la arcada o del orificio sacrociático mayor y pasa
por encima de la articulación y termina aquí. Esto es lo que hace el músculo. Bien, ahí. Ese es el músculo piramidal. Acá voy a hacer un enchastre. Vamos, esperen que vamos a hacerlo así. Ahí. Aguanten un minuto. Me interesa, antes de que vean esto, no es que me estoy olvidando, pero ¿se acuerdan? En la cara interna de la fosa ilíaca, por acá, tengo al psoas ilíaco, al ilíaco. Bien, ese es el ilíaco, el psoas ilíaco, para ir construyéndole la zona. Y por encima, ahí, en un corte, esto lo voy a ver en diferentes cortes, si yo veo cortes diferentes de nuestra pelvis, en una TAC, por ejemplo, que después si quieren podemos ver, y este sería el piramidal, que termina acá. Entonces, ¿qué es lo que hace este músculo cuando se contrae? Además de provocar la rotación externa, igual que el aductor, separa completamente el fémur de la línea media. Bien, y bueno, y acá obviamente que sabemos que está atravesado o atraviesa la articulación coxofemoral, de tal manera que eso pasa por debajo de esto, pasa por encima de la articulación y de la cápsula, inclusive se inserta en la cápsula. Este es el músculo piramidal. Nosotros en un TAC, lo que vamos a ver en una tomografía, el primer hueso tapizando la fosa ilíaca interna, por dentro, esta fosa ilíaca interna es el psoas. Bien, el psoas ilíaco. Acá tendríamos al psoas ilíaco. Y por detrás, lo que recién vimos, el glúteo menor. Ahí, haciendo esto, ahí, terminando acá, como vimos hasta cuando vimos recién. Y acá tenemos el piramidal. Y esta es la forma en que van ustedes construyendo su pelvis, que es tan importante. Bien. Este piramidal es muy importante porque por delante de él se desarrolla un plexo, que es el plexo sacro. Vamos ahora a un músculo que es bastante, o no sé si complejo, yo diría difícil. Es difícil de entender porque hay que, hay que razonarlo de cómo lo podemos estudiar para entenderlo, cómo es que sale de la pelvis. Es muy difícil entender cómo sale de la pelvis. Este músculo es el músculo obturador interno. Junto con el obturador interno, nosotros tenemos dos músculos que lo acompañan, uno por encima y otro por debajo de él, que ya lo vamos a ver. Lo bueno de esto es que los tres tienen inserciones muy parecidas y además tienen la misma función, entonces nos ahorran, digamos, memorización de alguna manera. Entonces tengo el obturador, está acompañado de el gemino o gemelo superior y el gemino o gemelo inferior. Yo les digo gemino porque los estudié siempre así, pero también se llama a esto, hoy se les dice gemelo, es lo mismo, es el mismo músculo. Bien, el obturador interno, como su nombre se los está indicando, se inserta por dentro en el marco óseo del orificio obturador. Entonces, para comprender esto, tenemos que interpretar dónde se inserta este músculo. Para lograr interpretar dónde es que este músculo se inserta, requerimos de, además de imaginación, necesitamos entender algunas cuestiones, porque el músculo nace dentro de la cavidad pelviana y tiene que salirse para llegar hasta el fémur. Entonces, vamos a ver si puedo lograr que ustedes lo logren interpretar. Si nosotros miramos la pelvis desde atrás, yo tengo aquí a nuestro sacro. Vamos a tratar de hacerlo, lo voy a intentar, a ver si podemos lograr entender. Tengo el sacro y tengo el coxis, ¿sí? Sacro y coxis. Este sería el borde posterior
del hueso ilíaco, y dentro del borde posterior tengo la espina ilíaca posterior-superior, la posterior-inferior, la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor, y tengo una tuberosidad que es la tuberosidad isquiática por detrás. Esto es lo que yo veo por detrás. Bien, a ver si lo puedo pintar de color a esto gris. Epa, no pude, lo quería pintar de otro color. Bueno, vamos ahora, ese mismo hueso, vamos a ver, epa, qué tonta. Yo lo continúo al hueso pero con otro color. Esa sería la escotadura. Esto que tengo acá sería, no es la escotadura, es la tuberosidad isquiática. Acá tengo la tuberosidad isquiática. Esa es la espina ciática. Bien, esa es la espina ciática. Y esas serían las dos espinas ilíacas anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Este sería el orificio sacrociático mayor y este es el orificio sacrociático menor. Bien, entonces acá tengo el ligamento sacrociático mayor, bien, y el ligamento sacrociático menor, bien, dividiéndome en dos espacios, nuestra pelvis, bien. Bien, si yo continúo hacia arriba esto, yo voy a ver la fosa ilíaca, voy a dibujar la fosa ilíaca, pero esa fosa ilíaca se va a continuar con esa cresta ilíaca, se va a continuar hacia adelante, porque el hueso está torsionado sobre sí mismo, y cuando se torsiona sobre sí mismo, hasta ahí llega la cresta ilíaca, el hueso en el borde anterior del hueso. Ahora vamos con el borde anterior del hueso. El borde anterior del hueso también tiene una espina ilíaca anterosuperior, tiene una escotadura innominada, tiene una planicie que es, esa se acuerda, la línea innominada, se dirige hacia adelante. Voy a hacerlo un toquecito más arriba, ahí. Tienes eso que estoy dibujando acá, sería el borde anterior del hueso, que va a llegar a la línea media, ahí, línea media, para unirse con el del lado opuesto, formar de alguna manera como era la sínfisis pubiana. Se lo dibujé más grande a propósito. A ver si se los puedo dibujar más chico y me da lugar el espacio. A ver, voy a tratar de agrandar esto. Este músculo es complicado para dibujarlo. Estuve pensando a ver cómo se los podía dibujar para que ustedes lo pudieran entender. A ver, vamos, esto que está acá es la cresta ilíaca. Yo necesito que ustedes entiendan la continuidad. Entonces, vamos hasta ahí. Hasta acá teníamos a la línea innominada. Tenemos la planicie ósea y ahí tengo la sínfisis pubiana, porque tengo que llegar hasta acá nuevamente, porque es el mismo hueso. Y acá esto se continuaría con ahí. Bien, entonces, a ver si lo logro pintar. Esto que les voy a pintar acá de amarillo, ahora de amarillo, esperen que les voy a dibujar el agujero isquiopubiano. El agujero isquiopubiano está acá, ¿sí? Pero está en la cara anterior. Vamos a dibujarlo más grande, el agujero isquiopubiano ahí. Este sería nuestro agujero isquiopubiano, pero está en la cara anterior, ¿sí? Lo que yo les dibujé aquí atrás está en la cara posterior, o sea, los ligamentos sacrociáticos mayor y menor son cara posterior, ¿bien? Para que no se confundan. Y este es el agujero isquiopubiano, ¿bien? En ese agujero isquiopubiano hay una membrana que es la membrana obturatriz, ¿bien? Entonces, el músculo, lo que hace el obturador interno, antes vamos a dibujar acá la cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor, ahí tengo el trocánter menor. Ahí está, me quedó medio chico el fémur, pero ustedes lo van a entender. Este sería el trocánter mayor. Este hueso se inserta, este músculo se inserta, el obturador. Estamos hablando del obturador interno. Se termina insertando finalmente en la cara interna del trocánter mayor.
aquí. Entonces se inserta por delante, vamos a poner, se inserta por delante. Esto es lo que se tienen que acordar, ¿no? Obviamente que termine en el trocánter mayor, ¿no? Pero por delante de la fosa digital. En la fosa digital vamos a ver que se va a insertar otro músculo. Bien, vamos ahora a ver dónde se inserta el obturador. Como yo les comentaba recién, este músculo se inserta alrededor, a ver si está bastante, alrededor del agujero isquiopubiano, u obturador, y se inserta en la membrana obturatriz por dentro, en la cara interna. Esto que está dibujado acá, esto que yo les dibujé, esto que está dibujado acá, esto es cara interna. Bien, y esto también es cara interna, es torsionado. Y todo lo que está aquí atrás, que lo que le voy a pintar en verde, eso sería la cara externa del mismo hueso. ¿Se entiende? Bien, entonces, ese borde es el borde anterior que termina en el pubis. Bien, y este borde es el borde posterior que termina aquí en la tuberosidad isquiática. Y estos serían los dos orificios que quedan limitados en la parte posterior. Entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser borrarles la parte anterior del hueso, el bordecito superior, y decirles que todo esto que tengo acá, todo eso, menos esa parte que recién se me pintó, a ver si me sale. Ahí está. Todo esto que tengo aquí, todo esto, eso que tienen ahí pintado, eso es el orificio. Este es el orificio ciático mayor. ¿Por dónde sale quién? Por donde sale el piramidal o piriforme que se insertó acá. Y yo tengo aquí el ligamento sacrociático menor, el ligamento sacrociático mayor, y tengo acá limitado el agujero o el orificio sacrociático menor. Entonces, lo que yo tengo intenciones de querer explicarles, que me está costando, es que el músculo obturador interno, luego de insertarse en el marco óseo por dentro de el hueso coxal, sale de la pelvis para terminar aquí en el trocánter mayor, por delante y por dentro de la fosita digital del mismo, por el orificio o por el agujero sacrociático menor. Eso es lo que a mí me interesaba. Acá tendríamos, acá ya hice un lío, esperen que le quiero hacer esto. Epa. Esto, todo eso chiquitito es sacrociático, eso es el sacrociático, ese es el orificio ciático menor, este es el orificio ciático menor, y ese grandote es el orificio ciático mayor. Lo que separa uno de otro son estos ligamentos, que son los ligamentos sacrociáticos, estos ligamentos que separan en dos partes lo que yo les comentaba. Entonces, este músculo, lo que hace el obturador es insertarse en todo el marco óseo del agujero isquiopubiano, que está aquí en la parte interna y anterior del hueso, en la membrana obturatriz, y desde allí salir de la pelvis cuando alcanza el borde posterior de la pelvis, porque acá estaría el borde posterior de nuestra pelvis, ¿sí?, de nuestro hueso coxal, se flexiona en un ángulo de 90 grados, sale de la cavidad, pasa por detrás de la articulación coxofemoral y termina en el trocánter mayor. ¿En qué lugar? Por delante de la fosita digital del mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace este músculo? Es también
un rotador externo. Es un rotador externo y también es un abductor. Bien, es un abductor y rotador externo. Bien, ustedes se tienen que acordar que la cabeza femoral está orientada, si yo estoy viendo desde atrás el dibujo, porque acuérdense que acá yo tengo el sacro, por lo tanto yo estoy mirando el esquema desde atrás, la cabeza femoral está orientada hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro. Bien, entonces una impresión sobre su cara externa pasando, algo que está traccionando desde atrás va a hacer que la misma gire hacia afuera. Bien, y además, como está insertándose en la parte superior del hueso, hace que este hueso se dirija hacia arriba, esto hacia afuera, y eso lo convierte en un músculo aductor. Todo esto es re importante. La idea es que entiendan que sale de la pelvis este hueso a través de la escotadura ciática menor. Eso es lo que me interesa que se acuerden y cuál es la función que tienen. Después, que se inserta en el trocánter mayor, casi todos lo hacen ahí, así que no va a ser difícil que lo recuerden a eso. Ahora, si nosotros lo miramos nuevamente, como vinimos haciendo el resto de los dibujitos, nosotros tenemos el trocánter mayor, el cuello, el trocánter menor, ahí, bien, el trocánter menor, perdón, la cabeza femoral, el cuello, el trocánter, y acá tendríamos el macizo óseo. Acá tendríamos la fosa ilíaca, bien, que no la vamos a dibujar, es inútil, y acá tendríamos, miren, esperen, me quedó chico el lugar, vamos a espera. Bueno, más o menos, chicos, ustedes ahí vamos a imaginarnos que tenemos lo mismo que estábamos viendo hasta acá. Este es el hueso coxal, vean, acá tendríamos el sacro nuevamente, y acá tenemos el pubis, ¿sí? Este sería el pubis hacia la línea media, y esto que tengo acá es el orificio. Bien, acá yo tengo una membrana. Esta sería la membrana obturatriz, y esto que tengo acá sería el orificio del obturador o isquiopubiano, y eso que tengo ahí es la membrana obturatriz. Entonces, esto que tengo acá es hueso. Este sería el fémur. Este es el coxal, en parte con el ilíaco y el pubis. Este es el pubis. Este es el sacro. Este es el sacro. Solo para que ustedes lo vayan interpretando estos esquemas, porque se ve, ya lo vuelvo a repetir porque se ve siempre. Para que ustedes entiendan lo que hace, este músculo se inserta acá. El músculo se inserta acá. En la cara interna, aquí, en la cara interna del agujero obturador, en la membrana obturatriz, en el marco óseo del agujero obturador, y luego sale de la pelvis por ese orificio que está en el borde posterior de la pelvis. Bien, está ahí. Ese es el obturador interno, es el músculo que tapiza por dentro nuestra pelvis. Ustedes imagínensela que tengo lo mismo homólogo del otro lado. Entonces, lo que hace el músculo es salir de la pelvis en un ángulo de 90 grados, que tonti, diría mi sobrinita, ahí es de 90 grados, y se dirige por detrás para terminar en el trocánter mayor igual. Bien, entonces esa inflexión, ese ángulo de salida, es un ángulo prácticamente recto que hace el músculo cuando sale de la pelvis por ese orificio, el orificio sacrociático menor, para terminar en el fémur, en el trocánter mayor, donde están terminando todos ellos. ¿Qué es lo que hace el músculo? Rotador externo del fémur, obviamente lleva el trocánter mayor hacia atrás y hacia adentro, y la cabeza femoral hacia afuera, rota, permite que el hueso rote en esta articulación, que es la articulación coxofemoral. Bien, ahora vamos a aprovechar este esquema, a ver si lo podemos agrandar un poquitito, a este esquemita, un poquitito.
A ver si parece que lo pudimos agrandar un poquito. Este esquema nos va a servir para interpretar los otros dos músculos que nos faltan mencionar. Vamos a borrar esto. Ustedes tienen hojas en blanco que les va a reservir más fácil. A mí me interesa, yo quiero borrar esto para hacerlo más fácil, nada más, así no tengo que volver a dibujar todo de nuevo y no se les hace el video tan largo. Entonces acá tengo, habíamos dicho, el trocánter mayor, el trocánter menor, ahí. Bien, bien. Entonces acá nosotros tenemos una espina, que es la espina ciática. ¿Se acuerdan? Teníamos acá la espina ciática. Esta era la espina ciática. Esa espina ciática está por encima de la escotadura. Acuérdense, espina ciática, tuberosidad isquiática. Tenemos la tuberosidad isquiática y la espina ciática. Esta es la tuberosidad isquiática. Vamos a pintarla de negro, no la tenemos que olvidar. Esa es importante. Y esta también es importante. Estos dos reparos óseos son los dos reparos que me permiten la inserción de los dos geminos. El gemino superior y el gemino inferior. El gemino inferior va desde la tuberosidad isquiática por debajo, se va a ubicar por debajo del obturador interno, lo va a acompañar por debajo hasta su inserción final también en el trocánter mayor. Bien, acá tenemos entonces, este sería el piramidal, este sería el obturador. Bien, este es el obturador. Todo este es el obturador que se insertó, como ya dijimos, entonces se marcó óseo y salió. Ese es el obturador. Bien, por debajo tengo al gemino inferior, que se inserta en la tuberosidad isquiática. Miren la cantidad de músculos que se insertan acá. Bien, es muy importante, tuberosidad isquiática. Bien, y por encima en la espina ciática se está insertando el gemino superior, que acompaña por encima al obturador para terminar en el mismo tendón, también en el trocánter mayor o tuberosidad mayor, como se le llama hoy. ¿Se entiende esto? Fíjense, nosotros tenemos el borde, a ver, se los pinto de este color. El borde posterior del hueso es este. Todo esto es borde posterior del hueso. ¿Con quién me encuentro? Con la espina ciática, la escotadura ciática mayor y todo termina aquí. En este borde posterior del hueso, en la espina ciática y en la tuberosidad isquiática se están insertando el gemino superior y el gemino inferior. Bien, entonces ambos, gemino superior y gemino inferior, acompañan al obturador interno. Bien, en todo este largo recorrido. Bueno, les fui dibujando de a poco esto para que se fueran dando cuenta. Lo que nos interesa a nosotros es que ustedes se acuerdan dónde se inserta y cómo es que sale. La mejor forma para entender cómo sale es esta. Bien, es esta. Bien, ahora tenemos otro músculo que nace también de las paredes, que es el obturador externo, que lo voy a tener ubicado aquí al obturador externo, por fuera, que se dirige por detrás de la articulación y también termina, bien, en el fémur. Bien, vamos con otra hoja. Hasta acá entonces tenemos el obturador interno, el gemino superior y el gemino inferior. Ahora vamos con el obturador externo y con el músculo crural para terminar este grupo de músculos. Bien, el obturador externo, vamos con el obturador externo. Vamos a poner que vamos a dibujar el obturador externo.
El obturador externo, específicamente, lo que hace es insertarse en la parte externa. Vamos a dibujarlo nuevamente. A ver. Es así. Espina ilíaca anterosuperior, la anteroinferior. Acá tendríamos la articulación con el sacro, la espina ciática y lo tenemos ahí. El orificio, acá tendríamos a la tuberosidad isquiática, acá tendríamos ahí está, más o menos. Epa. Bueno, no me salió tan lindo. Acá tenemos la tuberosidad isquiática. Acá tenemos el agujero isquiopubiano. Y ese agujero isquiopubiano, ¿se acuerdan que tenía? Estaba en el había una membrana que lo cubría, que era la membrana obturatriz. Pero había un pequeño sector donde no había membrana, que sería ese sector. Y hay un canal, que es el canal subpubiano, donde hay un ligamento que lo refuerce, pero que ahí permitía o había una salida de todos los nervios obturadores. Bien, por fuera, obviamente, tenemos el trocánter mayor nuevamente, el trocánter menor, así, ahí lo cortamos al fémur, porque si no, para que no se nos haga tanto lío, el cuello y la cabeza femoral. Bueno, más o menos, este sería nuestro trocánter mayor. El trocánter mayor en este sector tiene una fosa, que es la fosa digital. En esa fosa digital es el lugar en donde va a terminar el obturador externo. Vamos a anotar el nombre. Fosita o fosa digital. Bien, bárbaro. Entonces, este músculo lo que hace es insertarse en el marco óseo por fuera del agujero isquiopubiano u obturador, en la membrana del agujero obturador, dejando libre este orificio, obviamente por donde tienen que pasar los vasos. Desde allí se dirige hacia atrás de la articulación y termina en ese lugar. Eso es lo que hace este músculo. Se inserta por fuera en este marco óseo, ¿sí? También se inserta acá, en la membrana, se inserta en la membrana, en todo el marco óseo, pasa por detrás de la articulación y termina en la fosa digital. Este músculo es entonces el músculo obturador externo. Bien. Este músculo obturador externo, como ustedes pueden ver, también es rotador externo y también es abductor. Bien, ya que tenemos acá, vamos a aprovechar esta imagen y vamos a, además de estudiar el obturador externo, vamos a estudiar el cuadrado crural. El cuadrado crural, que es el último músculo que nos falta ver, se inserta en la tuberosidad isquiática, que es más grande, es así, la tuberosidad isquiática bastante más grande, se inserta en la tuberosidad isquiática, bien, y desde la tuberosidad isquiática termina posteriormente en la línea petrocanteria, aquí por delante y por encima del trocánter menor. Aquí termina en la línea petrocanteria. Entonces lo que hace este músculo es desde allí insertarse
aquí, es cuadrado porque tiene forma cuadradita y termina aquí. Obviamente pasando por detrás de la articulación. ¿Bien? Entonces, este músculo que vemos acá, en la parte prácticamente inferior de la articulación, es el cuadrado crural. Este músculo es el cuadrado crural. ¿Bien? Es el cuadrado crural. ¿Dónde termina? En la línea petrocanteria, entre los dos trocánteres. ¿Bien? Bien, ¿qué es lo que hace este músculo? Este músculo es particular. Este músculo lo que hace es ser aductor. Es el único aductor, por eso es importante tenerlo en cuenta, y es rotador externo. Es aductor porque fíjense dónde se inserta. Si toma su punto fijo en el hueso coxal, acerca el fémur a la línea media. Pero como tiene sus inserciones posteriores a la articulación coxofemoral, hace que el fémur, cuando éste se acerca a la línea media, además rote hacia afuera y hacia atrás. Lo mismo, el mismo comportamiento que tienen tanto el músculo piramidal como los músculos glúteos, como los músculos obturadores internos junto con el gemino superior y el gemino inferior. Vamos a abrir otra página para ver a otro músculo que es importante, que es el glúteo medio. El glúteo medio forma parte del plano medio. Entonces vamos nuevamente aquí y vamos a poner que vamos a estudiar el plano medio. El plano medio, hasta ahora estudiamos el plano profundo del grupo posterior, ahora estamos en el plano medio que solamente está representado por un único músculo, que es el glúteo medio. Este glúteo medio es el gran estabilizador. Este músculo es necesario para la marcha equilibrada. Si este músculo por alguna razón se lesiona, nuestra marcha va a ser patológica. No importa ahora, no es necesario que ustedes sepan eso, pero tengan en cuenta que es muy importante el glúteo medio porque balancea y equilibra las fuerzas entre una hemipelvis y la otra hemipelvis. Es fundamental. Este músculo, el glúteo medio, lo que hace es insertarse también en la fosa ilíaca externa, entre medio de las dos líneas semicirculares. Es sencillo este músculo para verlo. Hace lo mismo que el glúteo menor, al que cubre. Entonces tenemos, por un lado, a la cresta ilíaca, esta es la espina ilíaca anterosuperior, la posterosuperior, ¿sí? Espina ciática y ahí. Este sería el borde posterior del hueso y este sería el borde anterior del hueso, donde tengo todos los elementos, la espina ilíaca anterior, la espina ilíaca posterior, perdón, la espina ilíaca anterosuperior, la anteroinferior. Acá vemos cómo se continúa. Uy, vamos a borrar un poquito. Vamos a hacerlo. Ahí. Bien. Entonces tenemos eso así. Acá tenemos, aquí tendríamos a la fosa ilíaca, a la cavidad cotiloidea, perdón. Acá tenemos a la tuberosidad. Tuberosidad isquiática. Ok, muy bien. Bien. Esta es la fosa ilíaca interna. ¿Se acuerdan que la fosa ilíaca interna? Esperen que este dibujo no me está sirviendo. Me estoy confundiendo de cara. No de cara, de esquema. Es un músculo que se inserta en la cara externa. Les pido disculpas. Puede pasar. Volvemos a empezar. Bien. Tengo que dibujar la cara externa. Es al revés. Entonces empiezo con el borde posterior. La dibujo al revés. Entonces vamos a dibujar la cavidad cotiloidea. Así en la cara externa. Y acá tendríamos la espina, la cresta ilíaca. Ahí. Este sería ahí el borde anterior. Ahí sí. Ahí estamos.
tuberosidad isquiática, y obviamente acá se continúa. En realidad, si yo lo dibujo bien de perfil como debería ser, en un punto esto se juntan acá. Entonces acá tengo la tuberosidad isquiática, esa tuberosidad que tanto nos interesa que ustedes se lo acuerden, porque se insertan muchos músculos allí. Y acá tendría el hueso femoral con los dos trocánteres, lo cortamos ahí, y ahí tengo el cuello con la cabeza femoral, que me salió pequeña, pero bueno, no importa. A los fines, para lo que a nosotros nos interesa, nos alcanza. Acá tenemos la línea semicircular posterior, la línea semicircular anterior. Entre las líneas o ambas líneas semicirculares anteriores y posteriores, pasando por detrás de la articulación, tengo al músculo glúteo medio de esta manera. Este es el músculo glúteo medio, muy sencillito de estudiar. ¿Ven? Se inserta también en el trocánter mayor, ahí, y se inserta obviamente por encima del glúteo menor, al que cubren, a la aponeurosis que lo cubre, a los tabiques que lo separan del menor. El menor está aquí, insertándose aquí, ¿se acuerdan? Que hacía esto y terminaba en el borde anterior. Aquí está el menor. Ese es el menor. El medio está aquí. Bien. Ese sería el glúteo menor. El medio, en parte, en su descenso, obviamente lo va a cubrir. Bien, lo vamos a dejar ahí separado para que no nos olvidemos. Entonces tenemos, este sería el trocánter mayor. Este sería el glúteo medio. Y este sería el glúteo menor. Bien, es importante, tapiza el glúteo medio, tapiza todos los músculos que se encuentran por encima de él. Por eso es de ahí o allí radica la importancia de conocer en dónde se insertan cada uno de estos músculos. También se inserta por encima y por fuera del glúteo menor en el trocánter mayor. Bien, el trocánter mayor un poco es el lugar, este sector es el lugar en donde todos los músculos del grupo profundo y posterior se insertan igualmente en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hace este músculo? Es el gran estabilizador, pero también tenemos que recordar que es un glúteo rotador externo. Y además de ser rotador, es un abductor. Si nosotros dibujáramos lo mismo que venimos dibujando, tenemos el trocánter mayor, el cuello femoral, la cabeza femoral, y ahí tengo el hueso coxal. Esta sería la fosa ilíaca. Ahí la fosa ilíaca interna, la fosa ilíaca externa. Para adelante estaría el pubis, así. Para aquí estaría el sacro, ¿no? Para adelante. Entonces yo tendría lo siguiente. Tendría en el plano profundo tendría al glúteo menor. Este sería el glúteo menor. Bien. Y por fuera de él tendría al glúteo medio. Bien, por fuera tendría el glúteo medio. Es exactamente lo mismo, lo que vimos antes, ¿no? Este sería, vamos a imaginarnos que ese es el fémur, este es el hueso coxal, y desarrollándose por detrás, nosotros nos acordamos que esto es anterior, esto es posterior. Este es el glúteo menor, no se nota ahí lo que dice, vamos a ponerlo más adelante. Este sería el glúteo menor y este sería el glúteo medio que lo cubre.
obviamente que entre medio hay un espacio con tejido celular y además entre ambos hay un espacio, hay un espacio importante. Yo acá no quiero hacer medio como mucho lío, pero hay un espacio que lo separa, donde hay vasos y donde hay nervios. Vamos a separarlo. Ese es un espacio que lo separa. Hay un espacio que lo separa. Hay algo que lo separa, no es todo continuo, ¿no? Hay un pequeño espacio que lo separa. Y en esta separación aparece alguien re importante que vamos a estudiar luego, que es el origen de un gran nervio que está entre el glúteo medio y el glúteo menor, que es el ciático. Ahí tengo, ahí no se nota que se me perdió la flecha. Ese es el nervio ciático, el ciático mayor. El ciático mayor se forma a través del plexo sacro por delante del músculo piramidal, sale por la escotadura ciática mayor y comienza a descender en la cara posterior de nuestra pelvis por detrás de la articulación coxofemoral y se encuentra justamente entre el glúteo menor y el glúteo medio. ¿Ven? En ese espacio que ahí quedé, yo les pinté gris, ese espacio está nada, no hay nada, hay tejido celular. Digamos, si quieren, se los pinto a blanco para que, a ver si se lo puedo pintar ahí. Ahí está, blanco, no hay nada, solamente hay tejido celular, no hay músculo, les quiero decir, ¿no? No sé si logré que me lo entendieran. Bueno, traté de hacerles los mejores dibujos que pude, la verdad. A veces se me complica un poco con esto, pero la idea es que entiendan esto como importante. Por detrás de la articulación están los glúteos, entre el glúteo menor y el glúteo medio, el ciático. El ciático, re importante este ciático, bien, el ciático mayor. Bien, ese ciático mayor que es muy importante porque es el nervio más grosero de nuestra economía. Y para terminar con esta clase, que al final yo pensé que iba a ser más rápida, la verdad que fue media larga, nos falta el grupo superficial. Ese grupo superficial está constituido por dos músculos. Los dos músculos que lo forman son el glúteo mayor y el músculo que se llama tensor de la fascia lata. Bien, entonces vamos a disminuir esto y ahora vamos a dibujar el hueso coxal nuevamente. La cresta ilíaca primero. Ahí tengo a la cavidad. Ahí, bueno, más o menos el hueso ilíaco. Ahí, perdón. El trocánter mayor, trocánter menor. Acá tenemos el fémur con los dos cóndilos, ahí la tróclea por delante, la tibia con la meseta tibial, ahí. Bueno, hasta ahí la cortamos, esta sería la tibia, acá tendríamos a la rótula, no la vamos a dibujar, y acá tengo la cabeza femoral. Bueno, que ustedes entienden que está ahí, ¿no? Bueno, el glúteo mayor, ¿se acuerdan? En la cara posterior de nuestro fémur había una cresta, que era una cresta que se trifurcaba arriba y se bifurcaba hacia abajo. Bueno, esto es importante. Entonces acá tengo el fémur, vamos a pintarlo, fémur, tibia, y este sería el hueso coxal. Vamos con el glúteo mayor. El glúteo mayor tiene una larga línea de inserción. El glúteo mayor se inserta en la fosa ilíaca externa, o sea, por detrás, aquí en la fosa ilíaca externa, por encima y por detrás de las inserciones del glúteo medio, en la cresta ilíaca, en la continuidad de la espina y de las espinas ilíacas, o sea, en este sector,
del hueso, pero por su cara externa, que se entienda eso, pasa por detrás de la articulación coxofemoral y termina insertándose en la línea externa, forma una gran masa muscular que cubre a todo el resto del músculo, cubre a todos los músculos que vimos recién, pasando por detrás, obviamente, de la articulación. Lo que hace es insertarse en la línea de trifurcación externa del fémur y en la línea áspera del fémur. Entonces, de esta manera es un músculo que yo lo voy a tener. Estas son todas las inserciones que tiene. Si yo miro y pinto todo esto, ocupa un gran espacio. Fíjense todo lo que ocupa. Bien, ocupa un gran espacio. Bien, en todos estos lugares el músculo se inserta cubriendo y pasando por encima, obviamente, entonces este sería el glúteo mayor, pasando por encima de, o por delante, ay, perdón chicos, por delante por encima, no pasando por delante, perdón, pasando por encima y por detrás de todo el resto de los músculos. Entonces, esto se lo dibujo así simple para que recuerden dónde se fue insertando. Acá tengo el trocánter mayor, ahí le vamos a dar continuidad, trocánter menor, ahí tengo la línea de trifurcación. El músculo se inserta en la línea externa de trifurcación, bien, no en la línea interna. Pasa por detrás. Entonces acuérdense que todo esto es por detrás. Pasa por detrás y se inserta en esa línea, en toda la cresta y todo por detrás. Este es el glúteo mayor. Mire qué gran espacio que ocupa y hasta dónde se inserta. Es enorme, ¿bien? Es bastante amplio. Y el tensor de la fascia lata es un músculo que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Acá tengo la espina ilíaca anterosuperior, después tengo la espina ilíaca anteroinferior. Se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, no anteroinferior, en la espina ilíaca anterosuperior, ahí. Vamos a poner el nombre. Espina ilíaca anterosuperior. Y desde allí, este músculo, como si fuese, se irradia como si fuese un gran tendón, una masa nacarada, tendinosa, brillosa por la parte externa del muslo y termina en la tuberosidad externa de la tibia, en el tubérculo de Gerdy de la tibia y en la parte externa de nuestra tibia. Esto que yo les dibujé acá, ahora se los pinto en negro. Este es el tensor de la fascia lata. Es un músculo que está en la parte externa del muslo, que tiene largas inserciones desde la espina ilíaca anterosuperior. El músculo lo que hace es descender por delante, bien por fuera, para terminar en la parte anteroexterna de la articulación de la rodilla, en el tubérculo de Gerdy. Vamos a anotarlo, en el tubérculo de Gerdy de la tibia, obviamente, la tuberosidad externa de la tibia. Entonces, si se inserta acá este músculo, el tensor de la fascia lata, es un músculo extensor de la pierna sobre el muslo. Y como se inserta en la pelvis y atraviesa la articulación coxofemoral por delante, es un músculo flexor del muslo sobre la pelvis. Es un estabilizador también de la pelvis. Y el glúteo mayor es un músculo rotador externo y abductor.
Bien, abductor, obviamente, el muslo, ¿no? Del muslo. Y además lo podemos considerar también como un músculo que extiende, es también un extensor, o sea, es un rotador externo y además es un extensor. Este músculo que tengo acá, que es el tensor de la fascia lata, el tensor de la fascia lata, que es ese que tienen ahí, ese tensor es un músculo acintado, altamente resistente, que tiene solamente fibras musculares en el tercio medio, pero que se llama justamente tensor de la fascia lata, porque comienza en una fascia tendinosa y termina en una fascia tendinosa. Se ve gris nacarado, se ve color gris nacarado perlado, brillante, es completamente brillante, a la disección se ve perfecto. Después les voy a mostrar unas imágenes cuando terminemos de ver los músculos de ellos para que ustedes lo interpreten. Entonces este es el grupo superficial, el que cubre todo el resto de todos los músculos. En general podemos decir que es el glúteo mayor, o sea, el glúteo mayor terminaría ubicado por encima de esto, el glúteo mayor estaría ubicado por encima. ¿Qué le tiene que quedar como idea? Aquí estaría el glúteo mayor, que no solamente está ubicado acá el glúteo mayor, sino que desciende por todo el fémur, ¿sí? Desciende y se inserta en la línea áspera, se inserta en la línea áspera del fémur, es decir, se inserta aquí, el músculo glúteo mayor se inserta en todo este sector, aquí, desciende, cubre todo esto y se inserta luego en la línea áspera, en la línea de trifurcación, en la parte externa de la línea de trifurcación. ¿Se acuerdan? Vamos a dibujarla bien acá. Bien, nosotros tenemos en el fémur, en la parte posterior, una línea áspera que se trifurcaba arriba, ¿no? Y abajo se bifurcaba. Bueno, el trocánter mayor, el glúteo mayor se inserta por encima, aquí, desciende, pero qué tonta que estoy, desciende, ahí, pasa por encima de la articulación y por detrás y termina ahí y en toda esa larga línea y cubre a todos estos músculos, los cubre completamente, ¿bien? Y luego hay, obviamente, van a ver a la disección, o sea, después luego hay piel, obviamente, y una cantidad gigante de tejido celular adiposo por fuera. Es una característica propia de la región glútea, ¿sí? Hay mucho tejido adiposo entre la piel de esta región y los glúteos. Es una característica propia de nosotros si esto fuese, para que ustedes lo puedan entender, si esto fuese vamos a imaginar que tenemos el muslo así, ¿no? En este sector lo vamos a cortar hasta acá y tenemos, esta sería la piel, acá tendríamos la cobertura del músculo, esto sería todo músculo, la inserción del músculo. Bueno, todo lo que está por fuera de él es tejido prácticamente adiposo. Bien, es tejido adiposo EPA, es un tejido adiposo lleno de tabiques. Yo les comento porque hice la disección de esta región cuando hice el curso de disectores en mi época en la cátedra. Nosotros hacíamos un curso de disectores pero que dependía de la cátedra, no estaba tanto en el museo como es ahora. Y en esa me tocó hacer esta región y la característica de esta región es que tiene mucho tejido adiposo por fuera. ¿Sí? Está la piel, tienen mucho tejido subcutáneo y después está el músculo. Bien, toda esa área que yo les punteé ahí en rojo sería el área que ocupa el glúteo mayor, que además se inserta en la cresta ilíaca, se inserta también aquí, tiene una larga línea de inserción. Y además, obviamente, está cubre todo esto, cubierto completamente, obviamente, por piel y tejido celular adiposo, hace que formen nuestra zona glútea, nuestra
región glútea, ¿bien? Bueno, es una región muy interesante. Esta es una clase que yo entiendo que puede ser dificultosa porque el hueso coxal es difícil por ahí de interpretar y de ver, pero a mí lo que me interesa mucho es que sepan, miren, si yo muestro todos los dibujos que hemos hecho desde el inicio hasta el final de la clase, yo creo que ustedes con estos están en condiciones de poder entender cómo se disponen los músculos entre sí. Traten de hacer el ejercicio de interpretar este tipo de imágenes porque es lo que van a ver cotidianamente en tomografías que son muy comunes hoy en todos los servicios. Yo les voy a mostrar más sobre el final porque me interesa ahora que sepan esto. ¿Cuáles son los músculos? ¿Qué tienen que saber de esto? ¿Dónde está la inserción proximal? ¿Dónde está la inserción distal? ¿Y qué función cumplen? Y en esto, para poder entender la función que cumplen, en estos músculos, que son todos rotadores externos, necesito conocer qué vueltas y qué giros da el músculo sobre la pelvis. Y obviamente entender esto. Los dos orificios, el sacrociático, el ciático mayor y el ciático menor, como importante. Acuérdense que en el ciático menor, acá está saliendo el obturador interno para irse por detrás, luego de que se insertó en la pared interna del orificio isquiopubiano. Todos los nombres, en la mayoría de los casos anatómicamente, tienen los nombres o de los lugares a donde el músculo se va a insertar. A veces es importante que tengan en cuenta porque tiene sentido la anatomía, no la vean como algo que sea compleja de memorizar. Traten solo de interpretar los esquemas inicialmente y después tracen, traten de trazar las líneas que fijan a los músculos como si fuesen cuerdas, ¿no? Que luego ustedes las van a accionar y van a ver cómo movilizan a través de las articulaciones los huesos sobre los que los músculos obviamente están extendidos, ya sean por detrás o por delante. Este grupo muscular, que es el de la pelvis, se divide en anterior y posterior, teniendo en cuenta simplemente que está por delante o por detrás de la articulación coxofemoral. Bien, y están insertados en el hueso de la pelvis, que es el coxal. Por eso se llaman músculos de la pelvis. Es una región rica anatómicamente que vamos a necesitar conocerla muy bien para ver las arterias y para ver el plexo sacro y las ramas del plexo lumbar como van descendiendo sobre esta pelvis. Por eso los invito a que se hagan estos esquemas, que los tengan disponibles para cuando veamos las arterias y los nervios, para que van a ver que con eso les va a resultar re fácil, muy pero muy fácil. Bueno, yo me despido, en breve van a tener varias clasecitas así y después vamos a hacer como una finalización con las disecciones, con las imágenes de disección que yo siempre les muestro sobre el final, pero me interesa que lo estudien con esta complejidad a los músculos de pelvis y de muslo y de pierna y pie, simplemente porque les va a servir para interpretar marcha. Bien, el ángulo de anteversión, que es este ángulo que nosotros estamos trazando, este que tengo acá, ese ángulo de anteversión está condicionado por el desarrollo de este segmento del hueso. El trocánter mayor se esboza posterior a la cabeza femoral. Si ustedes ven cómo se va desarrollando durante la vida intrauterina, inicialmente ustedes tienen la cabeza femoral en realidad como si fuese una superficie redonda y apenas se está esbozando, y después la inserción de los músculos hace que cada vez el trocánter mayor empiece a aparecer hasta que se desprende completamente y se alarga y se separa por ese cuello femoral. Bien, se va alargando a la medida en que vamos creciendo y durante la vida intrauterina este trocánter mayor se acerca a la línea media, o sea que este ángulo de anteversión es mayor. Bien, se acerca a la línea media porque tiene que acercarse un trocánter al otro trocánter mayor del lado opuesto para disminuir la distancia transversa de la pelvis del niño por nacer para que pueda pasar por el canal del parto. Pero cuando luego empezamos a caminar, el hueso se torsiona sobre sí mismo por la acción de estos músculos que estamos viendo. Entonces, si tenemos un niño, obviamente que nunca
caminó correctamente o que no puede caminar, tenemos que vigilar o podemos ver en la TAC cómo está este ángulo de anteversión para saber qué fortaleza tienen fundamentalmente los músculos que son posteriores y anteriores al ángulo de anteversión, pero fundamentalmente, como ustedes también, los posteriores, que son los que a través de la tonificación van a hacer que este trocánter se extienda hacia afuera. Fíjense cómo está en el recién nacido la disposición. Esta disposición es del recién nacido, ¿sí? Y es así, ¿bien? Cuando ustedes no se estudia en la facu, yo se lo comento porque lo he investigado, lo estoy investigando y lo leo todo el tiempo. El trocánter mayor, este trocánter mayor hace que el ángulo de anteversión, ese ángulo que yo les decía que era de 15 grados aproximadamente en el recién nacido, sea mucho más amplio. Bien, sea aproximadamente de unos 45 o 50 grados. Y fíjense todo lo que tiene que disminuir. Normalmente el hueso se modifica. La dinámica del hueso por la impresión y por la fuerza que ejercen estos músculos sobre él cambia, se modifica de tal manera que se traslada el trocánter mayor porque se torsiona el hueso, el fémur, hacia afuera y hacia atrás para disminuir ese ángulo de anteversión a unos 10-15 grados, que es lo que debe ser aproximadamente a los 10 años de edad. Generalmente a los 7 ya tiene que estar, pero lo podemos trasladar a los 10 años porque todavía estamos a tiempo a los 10 de poder modificar a través de conductas y cambios posturales y cambios físicos, de educación física. Estamos hablando de prácticas deportivas, no deportivas, pero de prácticas físicas, caminatas, algunos juegos y demás, con la ayuda de kinesio, nos puede ayudar a modificar ese trocánter mayor, la dirección del mismo, para poder corregir alguna desalineación que pueda haber durante la niñez y que de no resolverse durante la niñez va a persistir a lo largo de la vida. Esto es fundamental. Bien, yo creo que es muy importante para ustedes interpretar que lo que están estudiando ahora van a ser es sustrato en realidad de su praxis el día de mañana. Cuando ustedes vean un niño que está chocándose las rodillas normalmente y tiene 5 años y tiene 6 años y tiene 7 años y no lo corrige, es porque inicialmente no corrigió esto, porque no tiene glúteos potentes, no tiene rotadores externos potentes, o bien porque desarrolló en exceso sus músculos aductores del muslo, que vamos a ver en el próximo video de esto. Bueno, yo me despido con ustedes, espero no haberlos aburrido demasiado. Esta región es fabulosa para mí, yo espero no haberlos aburrido. Les mando saludos a todos y espero que no les sirva esto, que creo que es importante.